Jesucristo basta. Amén. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy. Voy a comenzar leyéndoles Deuteronomio 20, del 1 al 4. Y dice así: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con nosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarnos. Deuteronomio 20, del 1 al 4. Hermano, ¿qué sentimos cuando leemos versos como este? Que nos llenan así como que decimos: me siento superpoderoso con el Señor. ¿Qué sentimos cuando leemos las historias en los libros de los reyes y que vemos las grandes victorias y que vemos esta comunicación entre el rey y Dios, en el que los profetas intervenían y decían: Señor, ¿me voy a la guerra? Adelante, vete a la guerra. Iban confiados, poderosos. ¿Qué sentimos cuando cantamos: los muros caerán? ¿Qué sentimos cuando decimos: echó a la mar los carros del faraón? Cuando estamos danzándole al Señor y diciendo: el poderoso de Israel. Es increíble, ¿no? Porque nos llena de fuerza, nos llena de seguridad, nos llena de esperanza. Pero es importante que pensemos en que tú y yo, mi hermano, no somos los únicos que hemos sentido esa sensación. No somos los únicos que hemos sentido esa necesidad de sentirnos seguros con nuestro Señor, ese deseo de protección, de libertad y de seguridad que solamente Dios puede dar. Y en versículos como esto que leemos en Deuteronomio, nos damos cuenta de que sí, en efecto, el Señor es un Dios todopoderoso, es el poderoso gigante que va a nuestro lado derecho. Sin embargo, también hay que ponernos a pensar en por qué estamos buscando al Señor. Si es por esto, si es por otra razón, si es porque quiero que me vaya bien, si es porque quiero complacerle. Bueno, independientemente de eso, mi hermano, nos acercamos a lo que conocemos como la Semana Santa. Es muy famoso aquí en México porque nos dan semanas, a lo mejor días de vacaciones. Es una semana que, dentro de la idolatría que hay en este país, es profundamente celebrada, conmemorada, y a veces, en el afán de no caer en toda esta celebración idólatra, como la celebra el mundo, pues nosotros a veces queremos no prestar tanta atención a la Semana Santa. Sin embargo, es algo de vital importancia. ¿Por qué? Miren, vamos a pensar en esto un momento. Los eventos de la última semana de Jesús en esta tierra ocupan un cuarto del Evangelio de Mateo, ocupan un tercio del Evangelio de Marcos, un quinto del Evangelio de Lucas y casi la mitad del Evangelio de Juan. Así de importante es la última semana del Señor en esta tierra. Y pongámonos a pensar que los evangelios narran la historia de Jesús de a lo largo de 33 años, y que le presten tanta importancia esta última semana. De 89 capítulos que hay en los evangelios, 30 capítulos se enfocan a esta semana. Y el día de hoy hablaremos vamos a comenzar, vamos a dar seguimiento a una serie de prédicas que ustedes van a ver durante las siguientes semanas, enfocándonos en esta última semana de Cristo en la tierra. El día de hoy hablaremos de uno de los 3 eventos que se narran en los 4 evangelios. Vemos en los 4 evangelios que se narra la alimentación de los 5,000, en los 4 evangelios se narra la resurrección de Cristo, y hoy vamos a hablar de este tercer evento que se narra en estos 4 evangelios. Vamos a
revisar si se trata simplemente de un texto histórico, algo que tengamos que recordar como una situación histórica, o si tiene una aplicación, si tiene una aplicación personal para nuestra vida el día de hoy. Pero antes de eso te invito a que oremos juntos, hermano, y que podamos dar gracias a Dios por su palabra. Amado Dios, Señor y Padre, Dios bueno, dice tu palabra que los que te adoran en espíritu y en verdad es necesario que te adoren. Señor, y parte de la adoración es estudiar tu palabra, reconocer quién eres, reconocer lo que has hecho. Y por ello el día de hoy que nos disponemos a estudiar esta escritura, Señor, te pedimos que tu espíritu sea el que guíe la enseñanza, Señor. Que no haya nada de lo que el día de hoy vayamos a leer, a estudiar, a pensar o a aprender que sea conocimiento humano, sino que todo sea guiado por tu palabra y que esta palabra sea predicada con claridad. Señor, que hable tu espíritu a nuestras vidas para que podamos conocerte, amarte y servirte de una mejor manera, bendito Dios. Y que en la ley del Señor esté nuestro deleite y que en esta ley meditemos de día y noche. Que entendamos, bendito Dios, cuánto amor hay en tu palabra. Ponemos en tus manos, Señor, nuestro tiempo que ahorita vamos a estudiar. Te pedimos que podamos estar concentrados, que si algo no nos salió bien en la mañana lo dejemos a un lado, si tenemos un pendiente en la tarde tampoco pensemos ahorita en eso, sino que tú, Señor, tu evangelio, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo sea lo que esté en nuestra mente en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Y mis hermanos, como lo decíamos en la oración, hay tanto amor en la palabra. Es algo sorprendente, es algo que cuando necesitamos consuelo es aquí a donde tenemos que venir. Y yo les soy franco, cuando estaba estudiando para preparar este mensaje, a mí me conmoví en gran manera lo que el día de hoy vamos a estudiar, hasta las lágrimas, porque es tanto el amor que el Señor nos muestra en su palabra que no valorarlo, que no ser conscientes de ello o siendo ya cristianos, no tenerlo en cuenta es algo peligroso, es algo que nos debería de tener preocupados. El texto que vamos a estar desarrollando, como les decía, se da en los 4 evangelios. Lo podemos encontrar en Mateo 21, en Marcos 11, Lucas 19 y Juan 12. Van a ver que de repente me voy a estar saltando, entonces si tienes posibilidad de anotarlo, es buena idea. Mateo 21, Marcos 11, Lucas 19 y Juan 12. ¿Y cuál es el contexto de lo que vamos a ver? Hermanos míos, se acercaba la Pascua, esta celebración judía en Jerusalén, gigantesca, en la que recordaban mucho de la obra del Señor con el pueblo de Israel. Y pues quizás la situación del pueblo de Israel ahorita no era la óptima en este momento. Sin embargo, ellos celebraban la Pascua. Vamos a centrarnos un poquito más en Marcos 11, del versículo 1 al 11. Resulta también que Jesús venía de Betania. Jesús había visitado a sus amigos, Jesús sí tuvo amigos, a sus amigos Lázaro, Marta y María. ¿Quiénes eran ellos? Marta la afanada, ya la recordamos en alguna historia. María, la que derrama el perfume a los pies de Jesús, quien unge a Jesús con el perfume. Recordemos que hasta los discípulos llegan a molestarse porque dicen, ese lo hubiéramos vendido y le hubiéramos sacado más provecho a Jesús. Pero esta es María y Lázaro. Lázaro, el que hace poco tiempo había resucitado. Jesús había resucitado a Lázaro siendo un parteaguas en su ministerio, y a partir de aquí empezaron a ocurrir muchas cosas. Lo que nosotros vamos a ver el día de hoy tiene que ver con la entrada triunfal del Señor a Jerusalén, en medio de todo esto que comentamos, en medio de la Pascua, en medio del evento quizás más importante en la ciudad de Jerusalén y de la asistencia de todos los pueblos, todas las aldeas venían a celebrar la Pascua. Vamos a leer Marcos 21 del versículo 1 al 6, Marcos 21, y dice así la palabra del Señor. Marcos 21 en su versículo 1, cuando se acercaban a Jerusalén, dando seguimiento a lo que contábamos, junto a Betfagé y a Betania, venían de Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos. Versículo 2, Marcos 21, 2. Denme un segundo, es que les digo que se está en los 4 evangelios. Vamos ahorita a concentrarnos en Marcos 11, perdónenme. Tienen razón.
Marcos 11, ¿vale? Marcos 11, versículo 1. Vamos de nuevo a leerlo. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envía a 2 de sus discípulos. Versículo 2, y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. La instrucción: desatadlo y traedlo. Versículo 3, y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Versículo 4, fueron y hallaron al pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Tal como dijo Jesús, unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. ¿Qué les dijo el Señor Jesús que respondieran? El Señor lo necesita. No dijeron Jesús lo necesita, dijeron el Señor lo necesita. Y el primer punto que vamos a ver el día de hoy, si estás tomando notas, lleva por título: una soberanía que no conoce límites. ¿Qué es lo que vamos a ver? El Señor da una instrucción que es específica, decíamos que lo dice el versículo 2, desatad al pollino y tráiganmelo. Y aquí nos podemos preguntar: ¿cómo alguien podría saber que había un burro? 2, ¿cómo alguien podría saber dónde estaba ese burro? 3, ¿cómo alguien podía saber de quién era este burro? Y 4, quizás lo más sorprendente de todo, ¿cómo podía Jesús saber que nadie había montado este burro? Y sin embargo Jesús habla con una certeza, con una claridad y con una seguridad tal que los discípulos dicen: pues ahí vamos, porque el Señor dice que traigamos el burrito. Y alguien diría: ¿eso qué tiene de importante en la historia que fue a llamar a un burrito, les pidió que fueran por el burrito? Pues lo primero que vamos a ver el día de hoy, hermanos, es que la soberanía del Señor, sus atributos, lo que Él es, el Señor es el conjunto de sus atributos. No es que el Señor tenga atributos, Él es sus atributos. Y lo que podemos ver aquí es, como les decía, una soberanía que no conocía límites. Y hay que hablar sobre el atributo del Señor, que es el conocimiento que tiene el Señor. Respondiendo a estas preguntas sobre el burro: ¿cómo sabía que había un burro? ¿Cómo sabía dónde estaba el burro? ¿Cómo sabía de quién era el burro? ¿Cómo sabía que nadie había montado al burro? Pues el conocimiento de Dios es así. Dios sabe, y date cuenta, mi hermano, Dios conoce todas las cosas. Y cuando hablamos de todas las cosas, ni siquiera lo podemos entender. Conocemos teológicamente esto como un conocimiento arquetípico, porque literalmente el conocimiento está englobado dentro del Señor. Pero también podemos entender que Dios conoce, como lo decía el Salmo 1, el camino de los justos y los impíos. Entonces, no solo conoce todas las cosas, sino que también conoce el camino tuyo y el mío, lo que viviste, lo que vives, lo que has de vivir. Esto lo podemos encontrar en el Salmo 1, versículo 6. Más sorprendente, así como nos íbamos sorprendiendo respecto al burrito y sus datos, Dios conoce todas las posibilidades de nuestra actuación. Vemos en el primer libro de Samuel que incluso David le pregunta al Señor: Señor, ¿avanzo o no avanzo? ¿Me van a entregar o no me van a entregar a Saúl? Y el Señor le dice: sí te van a entregar. Esto quiere decir que no tengamos libertad o que haya solo un camino trazado. El Señor nos da la libertad, y esta libertad es plenamente compatible con el que Él conozca todas las cosas. Por eso les digo, Dios conoce todas las posibilidades de actuación nuestra, todos los posibles futuros, podríamos decirlo, todas las posibles soluciones, conclusiones, las conoce el Señor. Esto lo vemos en el primer libro de Samuel, en el versículo 23, lo que les digo, que David pregunta: Señor, ¿me van a entregar? Y el Señor le responde: sí te van a entregar. Entonces yo, David, voy a hacer esto. Siguiente, el Señor conoce el futuro que ha de establecerse. Hablábamos primero de que el Señor conoce todas las cosas.
Después, el Señor conoce todos nuestros caminos. Tercero, el Señor conoce todos los futuros posibles de actuación humana. Y siguiente, el Señor conoce cuál es el futuro que ha de asentarse. En Isaías 42:9 vemos que el Señor anuncia las cosas nuevas antes de que salgan. Entonces, podríamos pensar, si tengo libertad, entonces yo le puedo cambiar el futuro a Dios. Pero no, el Señor conoce todos los posibles resultados, pero también cuál es el que se ha de asentar. Esto, para que no nos compliquemos pensando tanto sobre esto, resumámoslo en que Él sabe todo, porque Él creó todo. Vamos rápidamente al libro a la carta a los Romanos, por favor. Carta a los Romanos, capítulo 11, en su versículo 33 al 36. Ya no me voy a equivocar con las citas. Romanos 11, versículo 33. Dice así: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Versículo 34 de Romanos 11. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Versículo 35. ¿Quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Y la base de todo el conocimiento es este versículo que viene, mi hermano. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Qué increíble, ¿no? Lo que podemos ver de una simple instrucción de un burrito. Podemos ver que Jesús tenía este conocimiento pleno de todo. A lo mejor ahorita algo así podría ocurrir y dirían, es que le mandó un WhatsApp, es que se puso de acuerdo antes de, es que ya él había dado la instrucción de que algún día dentro de... No, mi hermano, él no había estado desde hace mucho tiempo en Jerusalén. Y manda a los discípulos, vemos que incluso la gente, los dueños terrenales del burrito protestan, y con solo una palabra del Señor lo necesita, los dueños dicen, adelante. Así de poderoso es el conocimiento del Señor. Ahora, esto con respecto al Señor, imaginémonos a los discípulos. Yo creo que no paraban de sorprenderse una y otra vez de ver de Jesús dijo esto, ya pasó lo que Jesús dijo. Jesús nos pidió esto, pasó como Jesús dijo. ¿Teníamos miedo? Jesús obró de tal manera. Imaginemos, hermanos, el impacto de que todo haya ocurrido conforme a lo dicho por Jesús. Lo dice el versículo de Marcos 11, el versículo 6. Todo ocurrió como Jesús había mandado. Jesús, mis hermanos, estaba diciéndoles desde hace mucho tiempo. Vemos que esto comienza cuando Pedro, con lo que conocemos como la confesión de Pedro, que Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y a partir de ahí el Señor empieza a comentarles mucho de lo que iba a ocurrir, mucho de lo que él iba a sufrir, mucho de lo que estaba pasando. Y pues a lo mejor los discípulos no lo entendían. De hecho, en el pasaje paralelo en Juan 12, comenta que los discípulos ni entendían lo que estaba pasando. Posteriormente lo entendieron, pero en ese momento no. Pero Jesús estaba dejándoles ver todo lo que estaba por ocurrir en esta semana, que conocemos como la Semana Santa, como la Pasión de Cristo, como los últimos días de Cristo en esta tierra. Imagina, mi hermano, que alguien llegara y te contara, no sé, mi hermano Ángel, que alguien llegara y te contara, esto va a pasar, vas a sufrir con esto, vas a batallar con aquella cosa, de repente verás que alguien va a llegar y te va a dar una palabra de esperanza, pero después van a venir más tiempos malos, pero al final todo va a salir bien, confía en mí. Y que tú fueras viendo que se va cumpliendo cada una de las cosas conforme te la dijo tal persona, y pues yo creo que empezarías a agarrar seguridad. Empezaríamos a decir, pues está cumpliendo tal y como me lo dijeron, entonces confío en que todo va a estar bien. A los discípulos se les dijo así, pero entonces, ¿por qué no entendían? Decía en Mateo 16 que desde que Jesús, desde entonces, lo que les decía de la confesión de Pedro, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén. Él ya se los había dicho, que tenía que padecer en manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, que había de morir y resucitar al tercer día.
Eso lo dice Mateo 16, 21. Los discípulos ya se les había dicho lo que iba a ocurrir. No podían verlo. Quizás a lo mejor no era el momento, más tarde lo entendieron, pero algo sí hicieron y fue obedecer a su rabí, a su Señor, a su Maestro. Entonces, mi hermano, lo que tendríamos que entender de esto es, cuando el Señor manda, lo único que podemos y debemos hacer nosotros es obedecer. Si, mi hermano, tú ya tuviste un llamado por parte del Señor, si el Señor ya te dijo así es como tienes que actuar, o contrariamente, si el Espíritu del Señor ya te ha dejado ver que por ahí no es, que en ese lugar no es, que en esa acción no es, que en ese resultado no es, lo único que nos toca hacer a nosotros es obedecer. ¿Por qué? Porque Él tiene el conocimiento absoluto, porque Él ya sabe lo que ha de ocurrir, porque Él ya conoce tu camino. El Señor te amó antes de que nacieras, con eso lo podemos ver. ¿Qué no acaso Él habría de saber qué es lo mejor para ti? Entonces esa es la primera enseñanza. Es una soberanía que no conoce límites. La soberanía del Señor, la guianza de su Espíritu, la realidad de la esperanza que guardamos, de que un día vamos a estar con Él, de que va a haber un reino, de que el Señor ha de volver, la tenemos. Y sabemos que se va a cumplir porque todo lo que se llegó a decir por parte del Señor se ha cumplido, todo. Hay algunas cosas que todavía están por cumplirse, pero podemos confiar en lo que ya ocurrió, de que esto todavía va a pasar. Segundo punto, mis hermanos, importantísimo, una pregunta muy lógica. Ese es el subtítulo que le puse aquí, una pregunta muy lógica. ¿Para qué? A los discípulos no se les dijo para qué era el burrito, pero podrían habérselo preguntado. No sabían, pero podrían habérselo preguntado. Vámonos con, ahora sí, Mateo 21, del 4 al 5. Mateo capítulo 21, del versículo 4 al versículo 5. Porque ahí se nos responde en el Evangelio de Mateo tal cual. El para qué se responde aquí. A lo mejor Jesús podría haber llegado caminando a Jerusalén. A lo mejor Jesús podría haber llegado en un caballo. A lo mejor Jesús podría haber llegado en una carreta, podría haber llegado de muchas maneras. Sin embargo, la pregunta es, ¿para qué? Mateo 21, versículo 4, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, versículo 5, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Nuevamente, mis hermanos, esta omnisciencia, esta soberanía, este saber todo, esta confianza en la inerrancia de la palabra de Dios. Zacarías 9:9. Zacarías 9:9 nos dice literalmente estas mismas palabras. Si lo quieres buscar, adelante. Pero dice Zacarías, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Zacarías, hermanos míos, fue escrito después del destierro, aproximadamente 520 años antes de Cristo. Y ahorita ya decimos, es poquito tiempo, 520 años. Pongámoslo en perspectiva, 520 años antes de Cristo, el profeta dijo que esto iba a ocurrir y estaba ocurriendo. La manera responde al para qué. La manera nos dice humilde, cabalgando sobre un asno. El pueblo conocía esta palabra, el pueblo tenía esa profecía. Y si nos damos cuenta en cómo se van formando los elementos, nos podemos percatar, pues de que si alguien lo leía, dice, no, pues sí se va cumpliendo, así como dijo el profeta. Ahora, una pregunta medio rara, ¿un rey humilde en esos tiempos? ¿Un rey en un animal de carga? Aquí empieza la cosa. Yo creo que si tú y yo fuéramos de los judíos de ese momento diríamos, bueno, el rey va a entrar humilde, pero va a ser el rey.
Y aquí es donde empieza el problema. Ni el pueblo judío, hermanos, ni los fariseos, estudiosos de la ley, ni los propios discípulos, como decíamos hace unos momentos, entendían el sentido de lo que estaba pasando. El Señor no venía a un trono. El Mesías que se había profetizado que iba a venir a liberar a su pueblo, no venía a ocupar un trono. Él no venía tampoco a una guerra. Él no venía a revivir estos tiempos del Deuteronomio que leíamos. Él no venía a revivir el libro de los reyes y nuevamente estas batallas y la movilización de los ejércitos. Él no venía a ser un perfecto organizador de la guerra. El Señor no venía a revivir Deuteronomio. El Señor venía a algo distinto. Él venía a una cruz. Y decía Juan 10:10, y son palabras de Jesús: yo he venido a que tengan vida y he venido a que la tengan en abundancia. Sin embargo, en este afán de que tanto habían esperado al Mesías, de que eran esclavos, de que había un yugo romano, el pueblo judío decía: ya va a venir el Mesías, y este Mesías va a venir y nos va a organizar y nos va a liberar de los romanos, y se va a librar una guerra, como lo dicen las profecías, y después Él va a venir con su espada, y volveremos a los tiempos gloriosos del pueblo de Israel. El Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos, no venía a poseer tierras. Él venía al mundo para no tener un lugar donde recostar su cabeza. Jesús durmió en barcas, durmió en casas prestadas. Jesús no tuvo caballos. Jesús pidió prestado este burrito. Jesús pidió prestado hasta el sepulcro. Jesús no venía a esto. Pero todo esto estaba ocurriendo nuevamente para que tal y como Dios había dicho que las cosas iban a pasar, pasaran. Es increíble esto, mis hermanos. Tercer punto que es importante que abordemos. Recordemos, primero, una soberanía que no conoce límites. Segundo, una pregunta muy lógica: ¿para qué? Ya vimos el para qué. Tercero, el pastor MacArthur hablaba sobre este tema de la entrada triunfal y él titulaba su prédica: la falsa coronación del verdadero rey. Y ese es el tercer punto que vamos a ver. Y repitámoslo para reflexionar en eso: la falsa coronación del verdadero rey. Dice Marcos 11, en su versículo 7: y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Versículo 8: también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Estas son las palmas. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Ahora, el pueblo judío, al ver que todo esto se estaba cumpliendo tal y como lo habíamos dicho, este día, mis hermanos, te lo puedo asegurar, ellos verdaderamente estaban creyendo que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Rey. De verdad, ellos cuando tendían las palmas y tendían sus mantos y lo veían entrar, ellos de verdad estaban creyendo que Jesús era el Rey. De hecho, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 9, nosotros podemos ver, si tienes tiempo posteriormente, segundo libro de los Reyes, capítulo 9, vemos que a Jehú, uno de los reyes de Israel, se le recibió de la misma manera, tendiendo los mantos, tendiendo las ropas con palmas. Así fue. O sea, ellos sabían, ellos conocían la ley, y te puedo asegurar que en ese momento no tenían duda de que Él era el Mesías y de que Él era el Rey. ¿De cuánta gente estamos hablando? Dice aquí en Marcos, lo que leíamos, que muchos habla sobre las multitudes. De hecho, Juan 12, el pasaje paralelo, nos dice grandes multitudes. No dice una multitud, dice grandes multitudes. Mateo 21 nos dice una multitud muy numerosa. También Mateo nos dice
toda la ciudad se conmovió. De hecho, esta palabra conmovió viene del vocablo 4579, seió, que implicaba el temblor. O sea, de verdad, toda la ciudad temblaba ante este momento que Jesús iba entrando. ¿Cómo no iban a pensar que se trataba del Mesías? Ahora, una manera muy buena que se tenía para más o menos contar cuánta gente había en Jerusalén, porque les digo que llegaban de todos los pueblos, aldeas, poblados, era que como iba a ser la Pascua, decía un pastor que una manera muy factible de medir cuánta gente había era a través de cuántos corderitos eran sacrificados. Y por la cantidad de corderos se estimaba que había 2 millones de personas en la ciudad en ese día. 2 millones. Es una manera muy rara de hacer un censo, pero imagínate 2 millones de personas en ese día, y nos dice Mateo que toda la ciudad se conmovía, toda la ciudad tembló. Yo me imagino que si hubiéramos estado ahí, conociendo del Señor y viendo como todo lo que ocurría, habríamos dicho, qué increíble, así es como se merece que reciban a nuestro Señor. ¿Por qué estaban? Pues a lo mejor la razón más lógica es, pues ya habían visto los milagros de Jesús, habían visto que las profecías se estaban cumpliendo en este momento, se acercaba la Pascua, había mucha euforia. También, pues hace poco había resucitado a Lázaro, lo había levantado de los muertos, había incluso un complot para matar a Lázaro. Y quizás era la impresión que Jesús estaba causando en todo tema y lugar. Nos dice la palabra ahí en Lucas 19, el otro pasaje paralelo, que los fariseos estaban molestos. Le dijeron a Jesús, ya cálmalos, están diciendo que eres el Mesías. ¿Qué les respondió Jesús? Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y escuchamos este momento en el relato y se siente bien. O sea, sentimos bien que el Señor, después de tanto decir, te curé pero no le cuentes a nadie, no le digan a nadie que soy el Mesías, les digo que soy el Mesías, pero espérame, todavía no es el momento. Aquí ya la actitud de Jesús era distinta, aquí Jesús ya sabía que lo querían matar. Entonces, literalmente ya había una orden de aprehensión donde los escribas y los fariseos dijeron, si alguien sabe dónde está Jesús, avísenos para que lo apresemos. Y Jesús ahorita está actuando de una manera en la que lo vemos con tanta determinación de lo que tenía que ocurrir. Jesús incluso calla a los fariseos, con esto de las piedras clamarían si ellos se callaran, diciéndoles, voy a recibir esta honra y voy a recibir esta veneración y voy a recibir esta alabanza. De mantener en oculto ser el Mesías a estar recibiéndolo de manera pública. Ramas de árboles, palmas, sus ropas. La mayoría de gente en ese entonces no es como ahora que tenemos, incluso el que de nosotros tenga menos ropa tiene varias para los días de la semana. En ese entonces casi solo tenían la muda. Y el poner tu manto delante para que alguien pasara implicaba que le reconocías, implicaba un verdadero sacrificio. La ropa era cara, los mantos eran caros, ponerlos para que pasara Jesús con el burrito era algo que no era cualquier cosa. Sin embargo, también volviendo a que todo estaba ocurriendo tal cual decía la profecía, pero algo se sentía extraño. Las entradas triunfales solían ser para aquellos romanos que habían matado a más de 5,000 soldados. Y entraba un festival y era un carnaval en el que iban los prisioneros, el botín, iba un carruaje dorado, llevaban hermosos caballos, se quemaba incienso. Y Jesús estaba entrando en un pollino. Jesús estaba entrando sin los prisioneros, sin el botín, de una manera muy distinta. Pero era una entrada triunfal porque 2 millones de personas estaban en la ciudad viendo lo que estaba ocurriendo. Entonces, por eso llamábamos la falsa coronación del verdadero rey. Todo está ocurriendo, todos se dan cuenta de que era el Mesías. Yo te aseguraba que los judíos que estaban ahí decían, este es el Mesías, no hay duda alguna, este es el Mesías. ¿Y qué gritaban? ¿Qué leíamos que gritaban en Marcos 11, 7, 9? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor.
Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Ese es el siguiente subtítulo, mis hermanos. Una poderosa petición. Dice Marcos 11, versículos 9 y 10. Los que iban delante y los que iban atrás daban voces diciendo: Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Otra vez me voy a regresar a esta hermosa soberanía, a esta hermosa omnisciencia, a esta hermosura de la palabra, porque el Salmo 118, en sus versículos 25 y 26, si me pueden ayudar ahí en las pantallas, Salmo 118, 25 y 26, chéquense lo que dice el Salmo. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Eso es hosana. Sálvanos ahora, sálvanos ya, sálvanos por favor. Esto es lo que nosotros concebimos a la palabra hosana ahorita como algo hermoso y que le decimos a nuestro Señor: ven Señor, pero hosana era un grito de auxilio. Hosana. Mis hermanos, ellos no tenían duda de que Él era el Mesías. Ellos ya habían visto las señales, Lázaro acababa de resucitar, todo estaba ocurriendo conforme se había dicho que iba a ocurrir. También caigamos en cuenta cuánto había esperado el pueblo. Habían esperado tanto para liberarse del yugo de Roma. Habían esperado tanto tiempo para volver a vivir el libro de los reyes. Habían esperado tanto tiempo para volver a vivir victoria y que se sentía seguro y vamos a la guerra y vamos a volver porque vamos con el Todopoderoso. Habían esperado tanto tiempo, hermano, para recibir la recompensa, y abramos comillas, la recompensa que ellos creían merecer. El pueblo judío decía: hemos guardado tanto la ley como para que no recibamos la recompensa. Hemos esperado tantos cientos de años para volver a vivir esto. Y si lo vemos con estos 2 millones de personas y las situaciones que estaban ocurriendo, yo quisiera que pudiéramos por un momento cerrar los ojos y ubicarnos en lo que está pasando. Todo estaba listo para la guerra. O sea, pensémoslo, ya estaba la gente ahí congregada, estaba la euforia, estaba el Mesías, estaba todo listo para que si Jesús dijera: órale, sí, vámonos a la guerra. Lo habrían vitoreado y se habría hecho una locura en Jerusalén, pero nuevamente Jesús no venía para eso. ¿Y cuál fue el problema aquí? Cuando estaban en la entrada triunfal, no recibió el pueblo el Mesías que ellos querían. El pueblo no recibió el Mesías que estaban esperando. ¿Por qué? Porque malinterpretaron, a lo mejor porque ellos estaban muy hartos de la situación, porque era difícil vivir siendo esclavos otra vez. Pero ¿cuál era el problema? El Señor no había venido a dirigir esa guerra. Él incluso, y piensa esto, mi hermano, Jesús venía a morir en manos de aquellos a los que supuestamente iba a derrocar. O sea, Jesús iba a morir en manos de los romanos. Y se me hace tremendo. Pero el pueblo, ¿qué quería? El pueblo quería una recompensa por los rituales. El pueblo quería un reconocimiento por haber guardado la ley a pesar de todo. No la habían guardado al 100, pero ellos creían que sí. Pero Jesús venía a evidenciar lo vacío de esa religión, lo insuficiente de esa religión que ellos profesaban. El Señor venía a que quedara en claro que ese no era el propósito, ese no era el fin, esa no era la causa. ¿Te imaginas la mente de los discípulos otra vez aquí? O sea, cuando van ahí, van viendo, yo creo que decían: por fin se está reconociendo a nuestro Señor. Pero ellos no entendían lo que estaba pasando. Estaban adorando al Mesías, te aseguro que lo estaban adorando de verdad, pero no lo estaban adorando por el motivo correcto, sino por lo que ellos querían. Entonces,
aquí cabría el espacio de reflexión interior, personal, como iglesia, del Jesús que nosotros quisiéramos versus el Jesús que verdaderamente es. Porque a veces se nos ha presentado y hemos creído en Jesús como aquel que está a nuestro lado para librarnos de lo que sea. Pero en realidad Él nos quería librar del pecado. De repente vemos a Jesús como aquel validador de nuestra bondad, el que va a dar testimonio de que sí soy bueno. Cuando en realidad Jesús venía a evidenciar nuestro pecado, no a validar nuestra bondad. Hemos concebido también a Jesús como un Jesús moralista. Hasta hay memes que dicen, Jesús dijo que todo era amor. Jesús dijo que lo importante era el amor. Cuando en realidad Jesús, ¿qué es lo que quería? ¿Moral? Jesús quería nuestro corazón entero. Pensamos en un Jesús que quiere que seamos felices, cuando en realidad Jesús vino a que nos arrepintamos, vino a dos palabras: arrepentimiento y fe. Cantaban alabanzas al Rey y las cantaban con todas sus fuerzas. Le rendían, levantaban las manos, ponían los mantos, pero no tenían a Cristo como Rey. No querían verdaderamente a un rey que dijera, vengo como rey, sí, pero vengo a hacer lo que yo digo que voy a hacer. Hay algo que conocemos teológicamente como el triple oficio de Cristo. De hecho, esto, si te lo pudieras anotar o aprender, hermano, hay tantas aplicaciones de esto en la palabra. El triple oficio de Cristo se llama el munus triplex, que ya suena medio rimbombante teológicamente, pero es el triple oficio de Cristo. Primero, Cristo estaba viniendo a esta tierra como un profeta. De hecho, cuando preguntan en Mateo, en el pasaje paralelo, y dicen, ¿quién es este? Alguien dice, Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Pero el profeta, recordemos que en el pueblo de Israel era el portavoz de Dios, pero aquí estaba siendo distinto. O sea, sí venía como un profeta, pero estaba siendo tanto el portavoz de Dios como el mismo mensaje. Jesús era el mensaje. Segunda oficio de Cristo, sacerdote. El sacerdote que hacía en el pueblo de Israel es el que mediaba entre el pueblo y Dios, el que ofrecía los sacrificios. Nuevamente aquí llega Jesús como sacerdote, pero Jesús llega a ser el que lo ofrece, el que es el mediador, y al mismo tiempo llega a ser el mismo sacrificio. ¿Te das cuenta cómo no podía haber algo igual? Y tercer oficio de Cristo, que es lo que aquí veíamos en Marcos. Cristo viene a ser un rey. Sin embargo, no iba a ser el rey de los judíos solamente como se puso en la inscripción en la cruz. No venía a ser ni siquiera el rey de Jerusalén, el rey de Roma. Jesús venía a ser el rey del universo, porque eso era, eso es y eso ha de ser. Eso no va a cambiar. Jesús es el rey del universo. Entonces, cuando vemos esto, entendemos por qué les pesaba tanto a los judíos que llegaba un Mesías distinto al que querían. Porque llegaba un Salvador. Llegaba alguien que iba a demandar el sometimiento de nuestra voluntad, de nuestro propósito, de nuestro futuro, de nuestras decisiones, de nuestra vida entera. Eso es lo que es un rey. No un rey que iba a llegar a nutrirse del pueblo para después vivir lujosamente. Jesús era un rey que venía a demandar nuestra voluntad. La tuya, la mía, hermano. Jesús era un rey que llegaba a decir, quiero todo. Hay un libro llamado Te costará todo, que yo te lo recomendaría mucho. En ese libro literalmente habla sobre que el seguir a Cristo requiere todo. Nos va a costar todo. Entonces, mis hermanos, este domingo de Ramos, las grandes multitudes aclamaban a Jesús como rey. Pero la realidad es que pocos iban a estar dispuestos a someterse a este reinado y a esta autoridad. Pocos son los que iban a entender lo que Jesús estaba por hacer. Y como último punto, quisiera que consideráramos un llanto por la incredulidad. Un llanto por la incredulidad. Nos dice el Evangelio de Marcos en el versículo 11 del capítulo 11
que entonces llega Jesús ya después de la entrada triunfal y está en el templo y ve a su alrededor todas las cosas, anochece, se regresa a Betania con los 12, pero también nos cuenta el pasaje paralelo en Lucas 19, de hecho hay que leerlo con detenimiento, Lucas 19, 41 y 42. Dice así la palabra del Señor, Lucas 19, 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Lo que no nos dice Marcos, aquí nos lo está aclarando Lucas. Lloró sobre ella. Versículo 42, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Mi hermano, una dura realidad es que Jesús conoce los corazones. Y Jesús, mientras lo alababan, mientras iba avanzando entre las palmas, mientras iba avanzando entre los mantos, te aseguro que Jesús conocía los corazones de los que estaban alabándolo y gritándole. Jesús sabía qué querían. Jesús veía esta noción de un guerrero. Jesús veía esta noción de un Mesías libertador y decía: Jesús lloró sobre la ciudad. Hay llanto en el corazón de Dios. En algún tiempo quisieron quitar esta parte de este versículo de Jesús lloró, porque hacía ver muy sensible a Cristo. Jesús lloró en la ciudad, había llanto en su corazón, incluso cuando el juicio que se venía era perfectamente recto y justo. Cuando Jesús está aplicando disciplina en nuestras vidas, cuando nosotros somos sometidos a una restauración, cuando tenemos que ver las consecuencias del pecado, no creas que el Señor está diciendo, así como algunas veces nosotros, que sufra. ¿Para qué se metió en eso? ¿Para qué incurrió en tales comportamientos? Que viva sus consecuencias. Al Señor le está doliendo lo que ve en los corazones del pueblo que lo recibía como rey. Aún sabiendo que lo que iba a ocurrir era justo y recto, Cristo sabía que a pesar de tanta alabanza, su corazón no había creído en Él. El corazón de estas personas seguía entronado. Ellos seguían siendo los reyes de su propia vida y estaban buscando sus sueños, sus aspiraciones, sus anhelos, que el Señor los libertara. No buscaba ser confrontados con la realidad. El deseo de estas personas no era ser confrontados con su pecado, agradar a su Dios. No, ellos querían ser libres. Y mis hermanos, al Señor Jesús, al conocer cada corazón, al conocer cada persona, al conocer a cada uno de los que lo estaban alabando, Él pues también lloraba al ver que estos mismos que lo alababan, un domingo, unos días después, ni siquiera una semana, unos días después iban a estar gritando: crucifícalo. ¿Cómo podemos ser tan cambiantes? ¿Cómo puede existir tanta volatilidad entre nosotros? ¿Cómo es que somos tan mutables? Los mismos que lo estaban alabando iban a gritar que lo crucificaran. Y a veces nos pasa así en la misma iglesia. Estamos alabando y cerramos los ojos, levantamos las manos, tenemos un lenguaje de iglesia y nada de esto está mal, esto es lo que se desea. Pero el deseo es que nuestros corazones concuerden con eso. No que estemos aquí desviviéndonos de amor al Señor y 3, 4, 5, 6 días después se nos haya olvidado y estemos crucificando de manera enunciativa. No que podamos volver a crucificar a Cristo, pero estamos crucificando nuevamente al Señor. Estamos nuevamente diciendo, desvalorizando como lo hizo el pueblo judío. Y es ahí donde vemos que al Señor verdaderamente le importaba el corazón, porque la boca puede decir muchas cosas. La boca puede decir: Señor, te amo. La boca puede decir, como lo decíamos al inicio, los muros caerán, el Todopoderoso, el poderoso de Israel echó a la mar, yo vivo por ti. Pero al Señor le interesaba que hubiera concordancia en el corazón.
Continúa en Lucas 19, 43 y 44, unas palabras del Señor que deberían simbrar nuestro corazón. El Señor le habla a Jerusalén y le dice: vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te van a rodear con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Te van a derribar a tierra, les está diciendo el Señor, y a tus hijos dentro de ti, y no quedará en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Sabes qué significa Jerusalén? Significa ciudad de paz, hermano. Yo te preguntaría, ¿cuándo hemos visto paz en Jerusalén? Incluso hasta el día de hoy. ¿Cuántas veces hemos visto que Jerusalén no es el centro del conflicto? Hoy es el centro del conflicto en Medio Oriente. Pero nuevamente, si tú y yo hemos creído, y el Señor dijo que Jerusalén era ciudad de paz, un día va a ser ciudad de paz. Un día, cuando el Señor vuelva y que reconstruya y que haga todo nuevo, Jerusalén va a ser ciudad de paz. Un día Jerusalén va a rendir honor a ese nombre de ciudad de paz. Vamos a leerlo nuevamente. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque no conociste quién estaba llegando a Jerusalén, cuál era su función, a qué venía. En el año 70, el 30 de agosto del año 70 después de Cristo, Tito, un general, sitió la ciudad de Jerusalén. Sometió al pueblo a la inanición, a la hambruna. Los sitiaron, no podían comer. Hubo una crisis alimentaria en el año 70. Entraron las tropas romanas y sin piedad alguna, hermano, destruyeron todo, tal y como el Señor Jesús lo había dicho. Destruyeron el templo. Menciona, hay un libro llamado La Guerra de los Judíos, que es de un historiador judío romano llamado Flavio Josefo. En este comenta que incluso la estructura del templo la deshicieron. ¿Para qué? Para que no quedara piedra sobre piedra. ¿Te das cuenta? No solo lo incendiaron, no solo lo golpearon, destruyeron, desmontaron la estructura para que no hubiera piedra sobre piedra. De hecho, cuando Tito, ese general romano, vio lo grotesco que había pasado en Jerusalén, lo inhumano, lo feo, dice que levantó sus manos y dijo: Dios, esto no es obra mía, yo no soy responsable de esto. Nuevamente, la omnisciencia del Señor, el poder de la palabra del Señor haciéndose real. Cuando Jesús lloró porque vio al pueblo, no solo vio a los que le cantaban y que iban a gritar en unos días: crucifícalo, vio que esto iba a pasar en Jerusalén. De hecho, cuando lo narra Flavio Josefo, él dice que era algo grave. ¿Y saben por qué ocurrió eso de que sitiaron a Jerusalén y todo ese tema? Ocurrió porque no les fue suficiente Cristo. Y esos mismos que cantaban, que coreaban, que vitoreaban, se levantaron en armas. Si no viene el Mesías que queremos, nosotros lo vamos a hacer por nuestra cuenta. Así acabó. Mis hermanos, Daniel dijo que iban a pasar 483 años en el calendario judío desde el día en el que se dio la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el día en el que el Mesías iba a venir a Jerusalén. Pasó tal y como fue dicho por el profeta. Esta palabra que el día de hoy leemos nos hace darnos cuenta de cómo la palabra del Señor es clara, es certera, no hay duda, no hay falla. Y aún así, el pueblo del Señor no pudo reconocer el tiempo de su visitación. Mi hermano, si tú y yo estuviéramos en la multitud, ¿dónde estamos en esta multitud?
Somos de los que querían que venga este rey a suplir mis deseos y necesidades. Estamos con una verdadera actitud frente a un rey que no solo es el rey de los judíos, no solo es el rey de la creación, es el rey de nuestra vida. Es como la canción que decía, si hubiera estado ahí, yo también habría estado gritando, crucifícale. Y lo cierto es que sí, si hubiéramos estado ahí, eso es lo que estaríamos gritando. ¿Cómo vivimos el día de hoy nuestra vida con respecto a este rey? ¿Quién tiene el trono? ¿Lo tiene él o lo tengo yo? ¿La voluntad de quién se hace? ¿La de él o la mía? Pero ¿sabes una cosa, mi hermano? Un día ese señor que entró a Jerusalén montado en un burrito, al que le ponían los mantos, el que sabía plenamente el peso que te iba a tener esa semana, un día ese señor va a regresar. Y ese día que regrese, mi hermano, no va a ser en un burrito. Apocalipsis 17 nos dice que él va, Apocalipsis 19, que él va a regresar en un caballo blanco. Él no va a llegar con mantos o con palmas otra vez, él va a regresar con un ejército. Ejércitos celestiales en caballos blancos detrás de él, con el título Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando regrese, va a traer escrito en su muslo con justicia y con espada. Ese rey que esperaban los judíos va a venir. Y va a venir tal y como lo decían las profecías, a juzgar a este mundo. Y si todo lo que leímos se cumplió tal y como lo habían dicho los profetas, ¿tú crees que esto no se va a cumplir, mi hermano? Sin embargo, eso ya no tendría que ser causa de tristeza para nosotros. Todo lo que el Señor estaba por experimentar esa semana, Él lo sabía, Él ya lo había visto. Él sabía que de esa manera iba a vencer el pecado. De esa manera íbamos a ser justificados y de esa manera se iba a mostrar su amor. De esa manera iba a agradar al Padre, de esa manera iba a dar una nueva vida, de esa manera se iba a cumplir el tener vida en abundancia. De esa manera iba a nacer su iglesia, esa iglesia por la que va a volver. Pero estaban rechazando al rey y a su voluntad. Inclina tu rostro, mi hermano, vamos a orar. Señor, el día de hoy, bendito Dios, no queremos rechazar al Rey. Señor, queremos evaluar si hoy pudiéramos ver a Jesús sentado aquí con nosotros. ¿Qué nos diría? ¿Qué diría de nuestro corazón? ¿Qué diría de la razón por la cual le seguimos? ¿Qué diría el Señor Jesús si estuviera aquí a tu lado sentado y viera cómo está tu corazón? Reconocer un rey no solamente es decir es rey. Reconocer un rey es someterse con gozo ante su voluntad. Reconocer un rey es saber que de él y por él y para él son todas las cosas. Reconocer un rey implica que la gloria no es para nosotros, sino que la gloria es solamente para él. Mi amado Dios, tú has dicho que tu palabra es verdad. No queremos cometer el error de no reconocer el tiempo de nuestra visitación. No sabemos cuándo, no sabemos en qué momento, pero el Señor Jesús ha de regresar. ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Gritando alabanzas en lo exterior, pero con nuestro corazón buscando algo distinto? ¿O nos va a encontrar sometidos a la voluntad del Señor? Mi Señor, el día de hoy te pedimos que nos hagas ver este Rey, pero como verdaderamente es. Mi hermano, el día de hoy no rechaces a tu Salvador. No rechacemos esta gracia. Hoy que escuchamos este mensaje, hoy que recordamos cómo iba entrando nuestro Señor,
No rechacemos el mensaje. Examinemos juntos. Vida Nueva Nesa, examinemos juntos nuestros corazones. ¿Es en verdad Él nuestro Rey? ¿Él está en el trono de nuestro corazón? ¿Estamos sometiendo nuestra voluntad o nos vamos a enojar de que no se hace como queremos? Vamos a gritar: crucifíquenlo. ¿O vamos a valorar ese sacrificio? Vamos a valorar sus manos. Vamos a valorar su costilla. Vamos a valorar sus pies. Vamos a valorar esa corona de espinas. Vamos a valorar esa ira que fue cargada sobre Él, porque fue hecho pecado. Por tu pecado, por mi pecado. No rechaces a tu Salvador, porque el Señor da una nueva oportunidad para rendirle nuestra vida, para evaluar nuestro corazón, para examinar nuestro camino, para ver si hay en él perversidad. Señor, el día de hoy te pedimos por nuestros corazones. El día de hoy te pedimos, Señor, porque solos no podemos, porque vemos, Señor, el pecado que sigue dentro de nosotros, porque vemos, Señor, la realidad de nuestra condición y, Señor, no podemos. Señor, por ese momento que ibas entrando en el burro, por ese momento que te cantaban y que tú sabías cómo eran los corazones, te pedimos perdón porque hemos hecho lo mismo. Por esos días que se aproximaban y que tú podías ver lo que iba a ocurrir y aún así decidiste amarnos. Aún así el sacrificio siguió en pie. Señor, por todo el estrés, el dolor, la carga, el peso, el cansancio que iba a venir. Gracias. Gracias, Señor, porque sin merecerlo nos amaste. A ese Señor es al que servimos. El Señor que vino y entregó su vida en rescate por muchos. Y mi hermano, si el día de hoy, al examinar tu corazón, tú te das cuenta que no has creído, que no ha existido un verdadero arrepentimiento, habla con tu Salvador. Pídele que te renueve, que te regenere para que puedas creer, que puedas ver el momento de tu visitación. Entrégale tu vida, entrégale tu ser, tus anhelos. Déjalos, que no importa si no se hacen. No importa si no llegamos ricos delante del Señor. No importa si no llegamos reconocidos delante del Señor. Ni siquiera importa si no llegamos con nuestro cuerpo completo. Preferible es entrar en el reino de los cielos. Señor, si hay alguno dentro de nosotros que no te ha aceptado como su Rey y su Salvador, que el día de hoy pueda hacerlo. Que el día de hoy, Señor, nos des convicción de pecado, que veamos cómo hemos vivido, para que nunca miremos atrás, que nunca volvamos a esos mismos caminos, sino que al contrario, nuestra vida sea renovada en ti. Danos, Señor, tu perdón. Danos tu salvación, Señor. Haznos nacer de nuevo delante de ti, confiando, Señor, en que tú has comenzado la obra y que esa obra que has comenzado la seguirás perfeccionando hasta el día de Jesucristo, cuando nos encontremos con el Señor Jesús, cuando podamos besar sus manos, cuando podamos besar sus pies, cuando habitemos por una eternidad junto contigo, Señor. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro deseo, ese es nuestro gozo, esa es nuestra razón de vivir, Señor. Y la ponemos en tus manos, pidiéndote, Señor, que seas una realidad en nuestra vida, que gritemos Hosana, sabiendo que hay un Rey que escucha. En el nombre de Jesús, amén.